Hola hermano Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, ¿y tú? Ya ahora empezando agosto, ¿cómo ves? Agosto. ¿Verdad? Eh, Ya vamos pronto, ahora sí, a ver qué onda con esta famosa pandemia que ya ujú. pase. Bueno, me han preguntado mucha gente también ya que qué onda con el tercer mandamiento, nos quedamos en el En el segundo, dice, tercero, ¿qué pasó? vamos con Bueno, el tercero. no hemos tenido chance, pero adelante hermano, Claro que sí. vamos. A ver lo que son los pecados contra el tercer mandamiento, que es santificarás las fiestas. Por lo general, tú sabes que pues, todos aquellos que trabajan toda la semana esperan el domingo pues, para levantarse por lo más tarde posible, ¿no? De la cama, más quisieran quedarse todo el día acostados, descansando. Y sienten una carga como pesada cuando recuerdan que ese domingo es el día del Señor y que tienen que santificarlo. Hay algunos otros también que se levantan temprano recordando pues que es el día del Señor y van a misa temprano y sienten que con eso están realizando una gran hazaña, una gran proeza, que le hicieron un gran favor a Dios. Pero esto no es así. Debemos saber por qué es necesario que exista un mandamiento que sea santificar un día para el Señor, un día del Señor. Esto es muy lógico. ¿Por qué? Pues nosotros somos criaturas de Dios y nosotros le pertenecemos a Dios, pues Él sostiene nuestra existencia y estamos obligados a darle culto, a agradecer sus beneficios y todas las bondades que nos ha dado y también a pedirles que nos siga sosteniendo, porque Él es el que nos sostiene, el que sostiene nuestra vida. Y es que para que el hombre común en la vida, el hombre ordinario, por sus ocupaciones, pues siempre está muy ocupado y es muy difícil que un hombre ordinario así pueda mantenerse en constante adoración y agradecimiento a Dios. Si no fuera porque Dios nos dio ese precepto, ese día de precepto, que Él mismo fijó, muchos podríamos pasar meses o años sin pensar en Él, sin agradecerle, sin adorarlo. Por eso entonces Él determinó un día específico para esto. Y no nos olvidáramos entonces nosotros de cumplir este deber que es sumamente necesario, el de dar culto a Dios. Y esto es tan necesario que si tú te fijas, lo repetimos en cada misa que hemos ido, ¿verdad? Para que no lo olvidemos, después de que el sacerdote nos dice, demos gracias a Dios, ¿qué respondemos nosotros? Respondemos, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Por eso, la sabiduría divina nos puso un día de cada 7 días para que todos los hombres, en todos los lugares, donde estén, rindan a Dios con conciencia este homenaje que a Dios le pertenece por derecho propio. Ahora, en el Antiguo Testamento sabemos que el día era el día séptimo de la semana, era el Sabbat, y así se lo ordenó Dios a Moisés, que era el sábado, en el monte Sinaí. Esto lo podemos ver en la escritura en Éxodo 28. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabajarás 6 días y en ellos harás todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo estableció una nueva alianza, entonces la ley litúrgica antigua caducó y surgió una nueva ley litúrgica. Por eso fue la iglesia primitiva la que determinó que el día del Señor, ahora, en vez del sábado, fuera el día primero de la semana, que es el día domingo, que domingo significa día del Señor. Y esto lo hizo la iglesia, porque muchos dicen, ¿por qué pudo hacer eso la iglesia? Bueno, la iglesia lo hizo con todo derecho y con razón. ¿Esto lo hicieron en Roma o...? No, la iglesia primitiva, ahorita vamos a ver por qué, te voy a empezar a explicar cómo viene la escritura y todo. No, o sea, no hay una determinación, no está anotado, tiene que ser el domingo, ¿se explico? Fueron cambiando las normas litúrgicas y se dio de alta, ahora como quien dice, el día del Señor, el domingo. Bueno, esto lo hizo con derecho y razón, vámonos poco a poco, lo hizo con derecho y razón. ¿El derecho por qué? ¿Por qué con derecho? Porque nuestro Señor se lo dio cuando les dijo a San Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y también le dijo nuestro Señor, también a los apóstoles, al colegio apostólico, quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Entonces eso es con derecho. Y la razón fue porque para la iglesia el primer día de la semana es doblemente santo. ¿Por qué? Porque el domingo, que era el primer día de la semana, es el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Fue donde venció la muerte, venció el pecado y nos aseguró la gloria eterna. Y además, doblemente santo porque precisamente fue el día primero de la semana, que es el domingo, el día en que Jesús nos envió al Espíritu Santo, en Pentecostés, y ahí es donde nace formalmente la Iglesia Católica. ¿Sí me explico? Por eso es doblemente santo. Entonces, por derecho, porque Dios les da el derecho de atar y desatar, con razón,
porque es doblemente santo, porque resucitó nuestro Señor en domingo y nos mandó el Espíritu Santo en domingo. Hay otra razón que tuvo la iglesia para cambiar el sabbat, o sea, el sábado por el domingo. Y este es que con el sabbat, los hebreos, con ese día de descanso del sábado, los hebreos preparaban la venida del Señor. Para eso lo hacían, preparando la venida del Señor. Pero esta venida pues culminó cuando nuestro Señor se encarnó y nació. Y la nueva iglesia cristiana que funda nuestro Señor Jesucristo no podía ser solo una tradición más del culto de los judíos. Porque recordemos, como decía nuestro Señor, para vino nuevo, odres nuevos, ¿verdad? Y es que la religión cristiana fundada por nuestro Señor Jesucristo fue el culmen, fue el plan definitivo de Dios para salvar a todos los hombres. Y por eso los cristianos, renacidos de nuevo por el bautismo, no podían ser nada más seguir siendo como una secta de los judíos, ¿sí explico? Y seguir tomando las leyes de los judíos. Estas leyes caducaron, sobre todo las leyes litúrgicas. Sino que los cristianos nuevos en la nueva alianza son un pueblo nuevo, con una alianza nueva y eterna, con una ley nueva y un nuevo, único y definitivo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te digo, en el Nuevo Testamento no se lee. Tú no puedes leer en la Biblia que se cambió el sábado a domingo. Por eso muchos dicen, no, es que si no viene en la Biblia yo no creo, ¿verdad? Esto no viene en el Nuevo Testamento, el cambio del sábado al domingo, pero sí lo sabemos por la tradición cristiana, la tradición oral, cómo se empezó a manejar la iglesia primitiva, es a lo que me refiero. A tomar el domingo como el día del Señor, ya no el sábado, como el día de descanso, como el día sagrado, el día que hay que santificar. Incluso existen, fíjate, denominaciones cristianas algunas que no son católicas, que dicen que no aceptan nada de lo que está en la Biblia, pero ellos tienen el domingo también como el día del Señor. Los judíos también creo que manejan el domingo, Ellos ¿no? tienen el sábado todavía. Bueno, es que ya hay judíos cristianos y hay judíos... Son diferentes ramas. Sí, hay judíos que están esperando todavía la venida del Mesías, pero hay judíos que La ya son mayoría. cristianos, sí, así es. Entonces, estas personas creen esto porque todo esto está basado en la tradición de la iglesia católica. Entonces, así, al igual que muchos hermanos separados, aceptan la Biblia precisamente como la aprobó la iglesia católica, porque tú sabes que quien fue el que dijo Biblia, que significa biblos, y el que dijo estos libros no son apócrifos, son sagrados, son inspirados por el Espíritu Santo, fue la iglesia. Ellos fueron los que formaron la Biblia, la iglesia. Y también esta Biblia la aceptan los hermanos separados, ¿verdad? Aunque ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia católica iba a juntar todos los libros y llamarlo Biblia, ¿verdad? Bueno, ahora, hay que santificar el día del Señor. ¿Cómo podemos hacer santo el día del Señor? Bueno, la iglesia, con su autoridad de legislar que le dio nuestro Señor Jesucristo, que ya vimos, nos dice que principalmente debemos santificar el día del Señor asistiendo al santo sacrificio de la misa. ¿Por qué? Porque este es el acto de culto más perfecto que nos dio nuestro Señor para que unidos nosotros a Él pudiéramos ofrecer a Dios Padre el adecuado honor que el Padre merece. Hoy, en estos tiempos, nosotros lo hacemos unidos a Cristo. Por eso, en el momento culmen de la misa, a ver si te acuerdas lo que decimos, cuando el Padre levanta a nuestro Señor Jesucristo, cuando ya no es pan, sino es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dice el sacerdote, por Cristo, con Él y en Él. O sea, ahí estamos unidos nosotros con Él y en Él. Te damos gloria al Padre, a ti Dios Padre Todopoderoso, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el momento más importante de la misa. Unidos a nuestro Señor Jesucristo, dándole gloria al Padre. Religiosamente hablando, el sacrificio es una ofrenda que se destruye y se ofrece a Dios, esto por un grupo de personas a través de algún representante legítimo. Nosotros debemos saber desde que existe la humanidad, desde el principio de la humanidad, en todos los pueblos, el sacrificio ha sido la manera de dar culto a Dios. Y este se ofrecía siempre a Dios por algunos grupos, por ejemplo, como una tribu, una familia, un pueblo, una nación. Y los representantes legítimos que los ofrecían eran a veces el papá, el patriarca o el rey, era el representante legítimo. Y los hebreos, en el caso de los hebreos, que luego se convirtieron en los judíos, ellos lo ofrecían por medio de los descendientes de Aarón, como se los ordenó el mismo Dios. Pero aquí lo que ellos ofrecían, la víctima que ofrecían era pan, era vino, eran frutos, eran granos o eran animales. Pero ninguno de estos sacrificios pudo nunca ser digno de Dios. ¿Por qué? Porque el propio Dios pues, hizo todo esto. ¿Qué le estás ofreciendo si él mismo lo hizo? Absolutamente nada. Es parte de tu trabajo, ¿no? Sí, pero al final de cuentas, lo que tú ofreces, lo que tú estudias, todo Dios lo hizo. Entonces no es algo que tú le puedas dar a Dios. ¿Qué le puedes dar a Dios? A Dios no le puedes dar nada más grande más que el propio Dios. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué le puedes dar a Dios que no tenga Él? Él mismo nada más, el propio Dios. Por eso una vez que vino al mundo nuestro Señor, Él nos dio una ofrenda realmente digna de Dios, el don de Él mismo entregándose a Dios Padre, el propio Hijo de Dios, que es consubstancial al Padre, que es idéntico al Padre. Y esto lo vemos en la Escritura, que dice la Sagrada Escritura, holocaustos y sacrificios no te agradaron. Por eso me formaste un cuerpo y heme aquí, que estoy para hacer tu voluntad. Lo dice nuestro propio Señor. Holocaustos y sacrificios no te agradaron, heme aquí, que estoy yo para hacer tu voluntad. Y también nos dice la Sagrada Escritura, así es el sumo sacerdote,
que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus propios pecados, como aquellos sumos sacerdotes, y luego por los pecados del pueblo. Esto lo realizó nuestro Señor de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo a Dios. ¿Sí me entiendo? Ya es el nuevo sacrificio de la nueva alianza. Y el sacrificio ya no es un cordero, ya no es un animal, ya no es un grano, ya no es un fruto, sino el propio Dios. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue victimizado por sus verdugos, ¿tú estabas ahí? No. Ni existía, ni yo tampoco, pues, ni yo, ni mi mamá, ni nadie. Entonces, como ninguno de nosotros podíamos estar ahí presentes para podernos unir a Él, en esa ofrenda que Él hacía al Padre, nuestro Señor nos dio ahora el santo sacrificio de la misa, que se renueva diciéndole a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Y ahí en ese momento es donde el pan y el vino se convierten en su cuerpo y en su sangre, que fueron separados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Entonces está renovándose el sacrificio. Nuevamente estamos ante la cruz. Estamos renovándolo, incesantemente renovando el sacrificio. Entonces estamos frente a la cruz en el momento que el Hijo se ofrece al Padre, pero ahora sí nos podemos unir a Él. En este sacrificio perpetuo de la Santa Misa, nuestro Señor renueva el don de Él mismo a su papá, pero ahora nos une Él con Él en su ofrecimiento a su Padre. Vamos unidos con Él por eso, por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre te damos gloria a todos nosotros. Tenemos que estar en gracia, que es otro tema para esto. Es por eso que no existe ni existirá jamás una manera mejor de santificar el día del Señor y los otros 6 días que nos restan de la semana. Nosotros le pertenecemos a Dios y por eso también pues nuestro tiempo le pertenece. Cada minuto, cada segundo de nuestra vida le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él la sostiene. Si un solo segundo nuestro Dios Padre dejara de pensar en alguno de nosotros, desapareceríamos. Él nos está sosteniendo nuestra existencia, incluso sostiene la existencia de los demonios. Nadie puede decir, a mí mi vida me pertenece. Porque aquel que diga eso, pues yo le puedo preguntar, oye, ¿en dónde la compraste tu vida? Oye, ¿cuándo decidiste nacer? ¿Por qué decidiste nacer ese día y en ese año? Oye, ¿cuándo piensas morir y de qué? Entonces no le pertenece su vida, sino que le pertenece a Dios y junto con Él todo nuestro tiempo. Pero aunque nuestro tiempo pertenece a Dios, Dios es muy generoso y por eso nos da 6 días de 24 horas cada día, de cada 7 días para que hagamos todas nuestras actividades, como trabajar, divertirnos, descansar. Son 144 horas donde libremente podemos hacer todo lo que queramos mientras no sea pecado. Y Dios solo se ha reservado para Él mismo el domingo. Y es más, ni siquiera el domingo completo. Solo nos pide 1 hora del domingo, porque las otras 23 horas del domingo nos las regala para nuestro descanso y para nuestra recreación, para que convivamos con nuestros familiares, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios sí nos agradece cuando destinamos más tiempo que esta hora que nos pide los domingos para relacionarnos con Él, para servirle al culto. Le gusta y nos lo agradece si hay más tiempo. Pero nomás nos dio una sola obligación de asistir 1 hora a la Santa Misa los domingos y las fiestas de guardar que indica la Santa Iglesia Católica. Solo tenemos obligación de reservar para Dios 1 hora. Entonces ya no son 144, sino de las 168 horas que Él nos da de vida cada semana. Una pregunta. ¿Cuáles son las fiestas? Las fiestas de guardar, las que la Santa Iglesia Católica ha manifestado, las podemos ver al final, Navidad, la Asunción de María, ¿sí me explico? Esas son las fiestas. Okay. Para algo. Ok, lo ponemos, más lo ponemos claro, al final ¿no? más. Porque... Vamos a poner las fiestas de guardar, las vamos a poner si quieres en la descripción, escritas, para que sepan qué días se tienen igual que guardar. habladas y todo, pero Okay. o sea, no ubicaba Okay. las fiestas, ¿no? Son las fiestas que tiene específicamente de iglesia. de la iglesia, así es. Bueno, entonces es lo único que nos pide. Y tenemos otras 168 horas, fíjate. 168 horas, ¿verdad? Él nos da de vida cada semana. Y es por eso que el no asistir a misa el domingo deliberadamente, sin un motivo grave, es un pecado mortal. Es pecado mortal. Mucha gente piensa que los mandamientos son sugerencias de Dios. Sugiero que hagas esto y si no lo cumples no hay bronca. No, los mandamientos son para cumplirse. Mandamiento roto es pecado mortal. Más si es deliberadamente, ¿verdad? También ahí podemos darnos cuenta y ver la ingratitud de aquellos que están tan ocupados y tan cansados como para dedicar a Dios 1 sola hora de esa semana de vida que Él mismo les dio. Los que no quedan satisfechos con esas 168 horas que Dios les da y quieren también agarrar esa hora de culto que le pertenece a Dios, que se ha reservado para sí, en verdad lo que están haciendo es robarle al propio Dios esos 60 minutos, se lo están robando. Él se lo reservó para Él y se lo están robando. Y ahí se ve claramente la falta de amor, de agradecimiento y de decencia. Pues ¿cómo es posible, yo pregunto, que Dios,
sostenga nuestra vida, les sostenga la vida a estas personas, les brinde cientos de beneficios toda la semana, los cuide, les ayude para que tengan trabajo, para que tengan alimento, les cuide a sus propias familias, que nuestro Señor Jesucristo los haya rescatado de la muerte eterna con ese santo sacrificio, y ni siquiera pueden darle una hora de cada 168 horas, uniéndose a Cristo para adorar a la Santísima Trinidad y agradecer todo esto. Qué gente malagradecida. Te voy a platicar una historia rápida. Estaba una persona que habían sentenciado a muerte, y en eso dijo, quiero un sacerdote para confesarme. Llegó el sacerdote, y este hombre se dio cuenta que el sacerdote era idéntico a él, parecía su hermano gemelo. Yo, caray, mira, el sacerdote se parece a mí. Entonces entró el sacerdote y dijo, oye, pues mira, somos igualitos. Entonces le empezó a platicar y empezó a llorar que él tenía familia y que iba a morir, y que por favor, que él no quería morir, que qué puede hacer por él. Y el sacerdote le dijo, mira, no te preocupes, somos iguales, yo no tengo familia, no te preocupes, yo entrego mi vida por ti. Pásame tu ropa, te paso mi sotana, ahorita que venga el guardia, ya lo terminé de confesar, tú te vas y yo me quedo y me matan en tu lugar. ¿Qué te parece? ¿De veras harías eso por mí? ¿Dejarte morir en mi lugar? ¿Dejarte matar en mi lugar? ¿De veras? ¿Y qué es lo que me pides a cambio? Nada. Bueno, te voy a pedir algo. Donde me van a ejecutar, tú vives en este mismo pueblo, ¿sí? Pues ya ves que me ejecutan aquí en donde está la sala de ejecuciones. ¿Y en qué parte vives del pueblo? No, pues, ya lo dije. ¿En qué parte vives del pueblo? No, pues aquí como a 6, 7 cuadras. Lo único que te voy a pedir es que una vez a la semana traigas a tu familia y vengas aquí y te pares allá enfrente donde me asesinaron y les platiques. Un sacerdote entregó la vida por mí y ahí lo mataron. Que estés un rato platicando con tu familia, hablando de lo que yo hice por ti, y estés presente ahí. Una hora que me regales cada semana y vengas ahí a donde me ejecutaron. ¿Qué te parece? Claro, yo lo hago. Pues se cambia la ropa, sale este cuate, el sacerdote se queda, a los pocos días lo ajustician al sacerdote, pero vestido pues de preso, y el otro cuate jamás se vuelve a parar ahí, ni llevó a su familia jamás, y no le cumplió. Después de que lloró y el otro le dijo, yo entrego mi vida por ti, no le cumplió, jamás se volvió a parar al lugar donde sacrificaron al sacerdote, ni le habló a nadie del sacrificio del sacerdote. ¿Qué piensas de esa persona? Pues que es lo mismo que nosotros, ¿no? Malagradecido. Falta de decencia, falta de amor, falta de cariño, no sirve para nada esa persona. Bueno, pues eso mismo hacemos, porque nuestro Señor Jesucristo se vistió con nuestra ropa y se dejó matar en la cruz por nosotros. Y no somos capaces de ir con nuestra familia, hablar a nuestra familia de él y estar una hora con él a la semana. Es más o menos para que sea una idea, para aclarar un poquito cómo está esta cosa. Y no es que esté enojado, sino que me emociono. Bueno, ahora hay una cosa muy importante. No solo debemos de asistir a misa, sino que debemos asistir a la misa completa, que es desde que el Padre se para en la puerta hasta la bendición final. Porque si omitimos deliberadamente una parte esencial de la misa, es igual a no haber asistido, y entonces es pecado mortal. Ahora, si llegamos un poquito tarde o salimos antes de la bendición, es pecado venial, pero al final de cuentas es pecado, y el pecado es grave. Debemos tener en cuenta todo esto si somos de los que nos tardamos mucho para salir hacia la misa, porque sabemos que el diablo siempre se mete. Desde que alguien decide ir a misa siempre pasan cosas. Vámonos a misa, y empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Ya vámonos. Oye, no encuentro las llaves. Mi zapato, aquí lo dejé, ¿dónde está mi zapato? ¿Qué pasó? Y luego ya salen del carro y van a 2 cuadras. Oye, ¿cerraste bien la puerta de la casa? El boiler prendido. El boiler lo apaga. Si te fijas, entonces como todo ese tipo de cosas nos va a poner el demonio, pues entonces nos va a hacer llegar tarde para tener que terminar cometiendo un pecado, aunque sea venial, pero un pecado. A veces la gente se enoja y se espera por tantas cosas que le pasan y dicen, pues ya no voy mejor a misa. Me explico, porque el demonio lo que no quiere es que vayamos a misa, porque es un pecado mortal y de ahí se quiere tomar para llevarnos a la condenación eterna. Bueno, ahora, otra cosa, debemos de estar nosotros, aparte de presentes, debemos estar conscientes de lo que estamos celebrando, qué es lo que está a celebrar. Por eso es preferible llegar unos minutos antes para calmar nuestras emociones, los ánimos, los corajes, el tráfico, desacalorarnos y ofrecer la misa por unas intenciones y prepararnos bien. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Pues no le podemos dar a Dios algo defectuoso. Yo no creo que, por ejemplo, si alguien lo invitara a una boda y llevara el regalo a los novios, no creo que le diera en el regalo muy bonito y que dijera su nombre unos cuchillos manchados, unos tenedores todos manchados, no sucios. No creo que se le atreviera a dárselos. O un mantel muy bonito para su casa, pero con hoyo roto o con polilla. No creo que se atreviera a dárselo a los novios, ¿verdad? Bueno, pues si eso no se lo puedes dar de regalo a una persona, a una criatura, mucho menos al Creador. Debemos de tener por lo menos el mismo respeto con el Creador que con la criatura, por lo menos, por lo mínimo. Además tenemos que estar físicamente presentes. Hay gente que llega al templo y se para allá afuera de la banqueta o de afuera de la reja y dice, aquí el lago está muy lleno. Está muy lleno, sí. Tienes que salir hasta Sabemos qué misas y qué parte está más solito. Hay una que se va tan rapidito y la gente va y se para enfrente, que porque dura 30 minutos, cruzan toda la ciudad hace 1 hora para llegar a una misa rápida. Sabemos que hay otros templos donde podemos asistir para estar físicamente presentes. Además, debemos estar presentes no más físicamente, sino mentalmente, conscientes de lo que estamos celebrando, con la intención de asistir a la Santa Misa, saber qué es lo que se celebra.
Porque el que no se interesa en lo que se celebra, pues no participa de la misa y se distrae entonces voluntariamente y anda viendo acá a las muchachas y cotorreando, pues ese también comete un pecado mortal, si lo hace adrede. Si las distracciones son involuntarias, que entró alguien con tacones y me perdí una palabra, bueno, eso no es ni siquiera pecado. Pero si es voluntariamente, es pecado mortal. Ahora, nuestro amor a Dios no nos debe de hacernos preguntar, oye, ¿es pecado esto y no es pecado aquello? No. Debemos de apreciar la Santa Misa muy por encima de lo que sea pecado o no sea pecado, ¿sí? Porque es ¿cómo se llama? El honor que le vamos a dar, el culto que vamos a rendir a nuestro Padre Dios. Bueno, este mismo amor debe hacernos a nosotros llegar entonces antes de que comience la misa, la Santa Misa, y permanecer ahí hasta que se retire el sacerdote. Y este amor debe hacer que queramos realmente unirnos a nuestro Señor, y para esto necesitamos estar atentos a todos los pasos de la misa. Tenemos uno muy bonito, un video que se llama La Misa del Cielo en la Tierra o Realidades Sobrenaturales de la Misa. Por ahí les ponemos abajo para que lo vean, y ahí platicamos cómo es cada sala de la misa hasta llegar a la presencia real de Dios. Está muy interesante también eso. Bueno, faltar a la Santa Misa el domingo por una razón grave no es pecado, porque hay situaciones en las que no puedes ir. ¿Cómo? Pues estás enfermo, si alguien está enfermo y lo tienes que cuidar, si estás muy alejado, vives en un pueblo lejísimo, y en el templo ese no se celebró misa y no puedes llegar al otro pueblo, no hay transporte, pues no es pecado. Si andas en un barco, no es pecado. Lógicamente, pues vas a tratar, y se va a salir un viaje, considerar que el domingo tengas oportunidad de llegar a un templo. Si no es por causa tuya, pues no es pecado, ¿verdad? Una situación imprevista, por ejemplo un accidente, pues tampoco es pecado. ¿Me explico? Porque Dios no te obliga pues, a lo que no se puede. Ahora, para terminar sobre la misa, la primera parte de santificarás las fiestas, de santificarás el día del Señor, quiero decir que hay personas muy equivocadas que dicen, yo soy mejor de aquellos que van a misa, yo no necesito ir a misa para ser bueno. Mira, aquel se cree muy santo porque va a misa diario. Mira, yo veo que de nada le sirve ir a misa, pues se le nota, no tiene ningún cambio, sale y patea la pelota. Bueno, ok, ahí les va. Es una realidad que la gente va a misa para recibir bendiciones y gracias especiales para poder luchar contra sus pasiones y pedirle beneficios a Dios. Pero esta no es la razón principal de ir a misa. No va a misa para ser bueno, no va a misa para cambiar. Es una de las razones, pero no es la razón principal de asistir a la misa. La razón principal es el amor desinteresado por Dios, que nos va a llevar a darle el culto y honor que merece y agradecerle sus beneficios. O sea, la principal razón para ir a misa es darle a Dios, no pedirle. La segunda es recibir de Dios las gracias para el cambio. ¿Sí me entiendes? Porque hay gente que va todos los días a misa y no va sí va, y Dios le va a dar bendiciones, pero va por amor a Dios, porque quiere darle culto a su Padre del cielo, que es imperfecto. Si yo soy imperfecto, vengo a ver a mi mamá los domingos, pero a ella le agrada que venga. La segunda sería que si mi mamá me platica, yo vaya cambiando poco a poco. Pero mi primera intención es venir a hacer que mi mamá se sienta contenta. La primera intención de la Santa Misa, para que no digan, es que no voy a cambiar y mejor voy a seguir siendo bueno y no voy a misa. No. ¿Y cuándo le das culto a Dios? ¿Cuándo obedeces sus mandamientos? ¿Cuándo no rompes sus leyes? ¿Cuándo eres agradecido? ¿Me explico? Esa es la principal razón para ir a misa. Bueno. Ahora, el tercer mandamiento, además de la obligación de ir a misa, nos exige que nos abstengamos de trabajos serviles o trabajos de interés económico por ganar más. Voy a trabajar hasta los domingos para ganar más. Dios y la iglesia quiere que santifiquemos el domingo, en primer lugar, para dar el culto debido a Dios en la misa, y en segundo lugar, como un día de descanso, para satisfacer nuestras necesidades de recreo, salir de la monotonía cotidiana. Dios quiere que tengamos un tiempo para gozar de este mundo tan hermoso que Él nos dio, lleno de belleza, Él mismo nos lo dio. Por eso, ocuparse de trabajos serviles los domingos puede ser pecado mortal o pecado venial, dependiendo del tiempo que dediquemos a esto. Ahora, para saber si el trabajo en el domingo es permitido, debemos preguntarnos algunas cosas, como si el trabajo es más mental que físico. Si es más físico, es más físico el trabajo que voy a realizar. Ahora, ¿es realmente necesario? Lo puedo hacer mañana, lo puedo hacer el sábado. ¿Sí me explico? Hay cosas que no puedes dejar para el otro día, pero cosas que sí puedes dejar. Al preguntarnos si se puede trabajar el domingo, podemos evaluar dos verdades muy importantes. La primera, que el trabajo es bueno. El trabajo no es malo, el trabajo es bueno y Dios lo quiere. Pero por lo general, al preguntarle a alguien, oye, ¿se puede trabajar el domingo? Usualmente la respuesta es no, rotundamente no. Mucha gente así te contesta. Pero la respuesta no es tan fácil, no la podemos dar tan fácil así. Ahorita vamos a ver por qué. Porque para otros es un sí, inmediatamente. ¿Puedo trabajar los domingos? Sí. Y otros dicen no. Espérame, por eso vamos a evaluar las dos situaciones. El trabajo es bueno. ¿Por qué estas diferencias? Bueno, unos entienden que Dios nos llama a trabajar, y para otros es un no, porque entienden que Dios nos ha llamado a guardar el día de descanso. Entonces debemos de confrontar estas y revisar estas dos verdades. Es muy cierto que el trabajo es muy bueno, pero ¿qué es mejor? ¿Alabar a Dios junto con la iglesia? Claro que es mejor, pero vamos a ver las posibilidades. Es decir, como cristianos debemos entender que aunque el trabajo es algo bueno,
que Dios espera de todos, también Dios espera que nos reunamos como iglesia para conocerlo, adorarlo, glorificarlo el día que Él apartó para esto. Aquí es para los que tienen la posibilidad, la oportunidad libre de elegir. Deben pensar bien que aunque el trabajo es algo bueno, lo mejor es adorar a Dios junto con los hermanos los domingos, porque es un mandamiento, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y si por elección propia, libertad y sin necesidad lo rompen, es pecado mortal. Además, hoy vivimos en una cultura consumista, ¿no? Materialista, hedonista, que quiere ganar, tiene dinero. Y una manera de manifestar que nosotros no estamos apegados al mundo y a las cosas materiales, a esos ideales, es descansar los domingos. ¿Para qué? Para darle culto a Dios. Cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, sí me explico que no nos obligan. Ahorita vamos a ver porque hay otras circunstancias donde no se puede. Para dar culto a Dios, para recrearnos, para gozar de nuestras relaciones con nuestra familia, para aumentar el amor a la familia y no dar tanta importancia al culto al dinero. Al hacer esto decimos, ¿sabes que yo no doy tanta importancia al culto al dinero? No me importa que el domingo no gane unos pesos de más, porque no me importa glorificar a Dios. Entonces estamos saliéndonos de lo que es el mundo de estos ideales. Debemos ver el domingo como el mejor día para reunirnos con otros, para glorificar a Dios, como un día para dar gracias por la bendición de descansar y prepararnos para llevar a cabo nuestro trabajo durante la semana. No debemos de verlo nunca como un impedimento para la productividad en el trabajo, para ganar más, ¿no? Ahora, esto como le digo es para los que tienen oportunidad de elección, pero existen algunos que deben de trabajar los domingos forzosamente o casi forzosamente. Ahí los que los forzan a trabajar, si no era necesario, el que comete el pecado es el patrón. Bueno. Para aquellos que no disfrutan de esta libertad de poder elegir, no se puede dar una respuesta generalizada. Oye, yo puedo trabajar, pero no es tan fácil, no es tan fácil, sino que cada caso debe tratarse seriamente, de acuerdo a las circunstancias particulares de cada persona. Y como esta decisión es muy importante, se requiere sabiduría espiritual, consejo de personas maduras en la fe, que amen a Cristo, que conozcan su palabra, que conozcan los mandamientos. Por ejemplo, como directores espirituales, sacerdotes, confesores, obispos, o gente preparada en el camino de Dios. ¿Sí me explico? Que te pueda decir, te puede orientar. Pues hay muchas personas que por razones económicas, es lo malo que te decía, que hay gente que no puede ir, hay gente que por razones económicas tienen que aceptar un trabajo los domingos. No les queda de otra. Aunque estos no ignoran la seriedad del mandamiento. Ellos saben que el sábado o el sabbat exigido por Dios era la sombra, porque eso lo vemos en la Escritura, de lo que había de venir, y actúan conforme a la libertad que tenemos en Cristo, como dice la Sagrada Escritura. Dice en Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas o novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero. La realidad hoy es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Debemos saber también que sobre las verdaderas necesidades humanas, cuando alguien tiene una verdadera necesidad humana, cuando alguien necesita ganar ese dinero, llevarlo a la casa, me explico, es una necesidad. Si yo voy y dejo de comer, me explico, cuando sobre las necesidades humanas y sobre la caridad, sobre el amor hacia los demás, no existe ninguna ley ni precepto. Sobre la caridad no hay precepto, no existe. Se anulan los preceptos. Esto lo vemos en la Sagrada Escritura. Dice así: y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados, y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Y les decían los fariseos: ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y Jesús les dice: ¿nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Él y los que le acompañaban sintieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió de los panes de la presencia, que solo estaba permitido a los sacerdotes comerlos? Y además les dio a comer a los que estaban con él. Rompió una ley, porque sobre la caridad no hay precepto. Y les dijo algo muy importante: el sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. ¿Sí me explico? En cuanto hombre. Entonces, por eso me refiero, con una buena instrucción espiritual, con un buen consejo espiritual, puedo ver si sí puedo o no puedo. Ore. Puedo cambiar fácilmente a otro turno que no me toque el domingo. Sí, lo hago por amor a Dios, perfecto. No puedo, es obligatorio, si no me corren, no puedo llevar a comer. Bueno, no es obligatorio, ¿sí me explico? Porque este cuate se metió al templo de Dios y le dio los panes de la presencia de Dios porque tenían hambre. Y nadie los puede tocar, pero sobre la caridad, sobre el amor, sobre una necesidad real, no hay ley que esté por encima. Bueno. Pero es bueno que lo platique cada quien con su director, con su confesor hospital, con sus patrones. El mismo catecismo de la Iglesia Católica nos dice que hay necesidad de gente que trabaja los domingos. Dice, no traigo el numeral, pero dice, es lógico que no todo el mundo puede descansar el domingo, por lo que dice el catecismo. Pueden trabajar legítimamente los domingos y fiestas de guardado, fiestas de precepto, quienes realizan servicios indispensables para la comunidad. ¿Sí explico? Pues si esa gente no estuviera, pues dañas a los demás. Por ejemplo, los policías.
En los Un hospitales. policía tiene que traer un bombero, un médico de guardia. Aquellos, incluso también aquellos cuyos trabajos facilitan el descanso de los demás. Oye, ya descanso, vamos a comer en un restaurante. ¿Y quién va a preparar la comida de los meseros? ¿Sí me explico? Cuando estás sirviendo al otro, por eso sobre esa caridad, sobre esa necesidad de los demás no hay precepto. Puedes, ¿sabes qué? Pues es domingo trabajo y cambiártelo con otro y dame chance al otro para el culto divino de Dios, ¿sí me explico? Y sabiendo en tu corazón, santificando con tu trabajo también, ofreciéndoselo a Dios, uniéndote a Cristo, puedes hacerlo. ¿Verdad? Estas personas que a veces tienen que trabajar así, por ejemplo, en un centro deportivo, en un museo, en un restaurante, que tienen que estar, porque si no, ¿cómo la gente se va a divertir? Entonces, en vez de divertirte al parque al agua azul, está cerrado, pues no está luz de la taquilla porque es pecado trabajar. Entonces, ¿me explico? Hay necesidades. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden trabajar legítimamente los domingos y fiestas de precepto quienes realizan servicios indispensables para los demás, para la comunidad, ¿verdad? Bueno, pero estas personas, también aunque trabajan los domingos, muchos entran a trabajar a las 2 de la tarde, pueden ir a misa en la mañana, salen a las 7, pueden ir a misa de 8, procuren, por lo menos, cumplir con la mitad del mandamiento que vemos, que es la más importante, dar culto a Dios en la Santa Misa. La otra, la del descanso, bueno, no puedo porque estoy obligado por el servicio de mis hermanos, por la caridad, por la necesidad de los demás, ¿ok? Pero por lo menos pues ven en la mañana. Ahora no, yo no puedo ir los domingos, perfecto. Por eso ya desde hace tiempo las misas de la tarde, después de las 6 de la tarde en varios templos, es la misma misa que se celebra el domingo y puedes asistir, es válida para que no vayas el domingo. Digo, para que no haya tanto pretexto. Ahora, si ya no pudieras, porque trabajas las 24, las 48 horas, bueno, entre semana ve y dale culto a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, pues así esto es, Ahorita con lo de la pandemia, ¿qué onda? Bueno, cuando no obliga la misa, ahorita no obliga la Santa Misa. ¿Por qué? Porque si en un templo te restringen a 40 o 50 personas y te obligo a que vayas y en la colonia son, no sé, 6,000 personas y nomás está el templo y mucha gente anda a pie, no va a poder ir, y en cada templo cercano no vas a poder ir porque nomás entran 50, no te pueden obligar. O sea, Dios no te va a obligar nunca a algo que no puedas hacer. Nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. ¿Sí me explico? Ni te va a mandar algo que no puedas soportar. O sea, Dios en todo se fija. Ahorita no es obligatorio. Cuando hay leyes que restringen la entrada de personas por alguna contingencia, por eso me refería a contingencias, accidentes, enfermedades. Por ejemplo, los enfermos, no a cualquiera. Mucha gente voy a ver la misa por tele y ya se acostumbraron. No, esa está permitida para alguno que otro enfermo cuando el obispo, el sacerdote de su diócesis, su consejero espiritual, le da permiso, le dice que yo te permito que no vayas. Es más, si vienes puede ser un estorbo, te nos desmayas aquí, vas a ¿cómo se llama? A parar la misa. Si no estás tan malo, te nos caes. Entonces, hay situaciones en las que sí, pero todo eso, para eso tenemos sacerdotes y personas con las que podemos platicar, ¿verdad? Bueno, aparte de esto, pues la gente también que trabaja el domingo, pues debería de buscarse un día entre semana para tener las relaciones familiares, para estar con sus hijos unidos, para acrecentar esa amistad con los amigos, para recrearse, para gozar de las cosas tan bellas y hermosas que Dios nos dio, para agradecer los beneficios a Dios, sí, estar en oración. Esto es principalmente y básicamente las dos cosas que van en contra del tercer mandamiento. A favor, pues, ¿qué sería al contrario? Al favor sería, si puedes asistir diario al culto de la Santa Misa, si puedes rezar tu rosario, si puedes estar pensando en Dios, si puedes rezar tu coronilla de la misericordia, bueno, esto es totalmente agradable a Dios. Por eso te decía, Dios agradece todo lo que se haga para relacionarse más con Él y servir a los demás en el nombre de Dios, pero te pide y te obliga nada más 1 hora a la semana. No le falles 1 hora a la semana. ¿Viste la historieta que te platiqué? Es una cosa real. El sacerdote es una cosa real que hacemos con nuestro Señor. Él entregó su vida por nosotros, se disfrazó con nuestra propia ropa y murió en nuestro lugar. Sus manos fueron clavadas por nuestros pecados, lo dice la Sagrada Escritura. Sus llagas fueron abiertas por nosotros. Y le decimos, ¿sabes qué, Señor? No me importa. ¿Sabes por qué no voy? Porque saliendo a lo mejor pateó la pelota. No es el primer ni el interés principal que vayas para no patear la pelota. Dale culto y agradecerle a Dios todo lo que te ha dado y pídele que te dé más, ¿verdad? Porque confiamos en Él y le pertenecemos a Él. ¿Cómo ves, hermano? Excelente, excelente. Pues ya vamos por el tercer mandamiento. Por el cuarto. Este fue el tercero. Este es el tercero, El por tercero. el cuarto. Si Dios quiere y nos presta vida. No hay que dudarle mucho para ver si ahora se puede subir. El otro no se pudo subir con este teléfono. Está muy bueno. Y este está bien borroso. Ojalá se pueda subir con este. Muy bien, muy ¿A bien. quién quieres mandar saludos? A todos, saludos a todos los que nos Nadie en están viendo. especial, a todos. A todos los que nos ven. Ok. No pateen la pelota, acuérdense. Ok, eso es independiente. ¿eh? Claro que Si sí. van a misa y todo, traten de... Traten. Cuando salgan de misa, traten de seguir las reglas y no injuriar, no fregar a su prójimo. Conozco a gente que hace negocios, se hacen muy cuates y por los negocios terminan mal y pues van a misa y todo y hacen sus tranzas y todo. O sea, si van a seguir y van a ser unas personas como quieren ser, que van a misa y se presionan y se hincan, no se frieguen a su prójimo, porque después la vida da muchas vueltas. Y dámosle a Dios por eso, vamos a pedir beneficios, pero esa es la segunda parte por ir a misa, porque la primera parte es para darle culto y honor al que lo merece por derecho, que es nuestro Creador y nuestro Dios, nuestro Padre. Y merece su respeto como Así es. Pues bueno, mis amigos, suscríbanse a Enrique Ignacio González Álvarez en YouTube. Aquí estamos en Facebook, Twitter,
en diferentes páginas. Pues bueno, como siempre, su amigo Quique y su amigo Chente. Bye, Bye, bye. bye.